La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Doy honra, honor y gloria al único Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios formador nuestro, al que nos sustenta, a quien por su gracia y su misericordia estamos de pie. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el sexto acto de la salvación, el cual consiste en la santificación. Habíamos establecido como parte de la enseñanza de esta serie que los actos de la salvación consistía precisamente en acciones de Dios para rescatar lo que se había perdido. Recordemos que la proclamación del Evangelio por medio de Jesús es: el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido la imagen y semejanza de Dios con la cual el hombre y la mujer habían sido formados en el huerto del Edén. El Dios eterno le había establecido un límite a Adán y a Eva, y por extensión ese límite nos aplica a cada uno de nosotros, porque en Adán y en Eva estábamos todos genética y espiritualmente representados. De todos los árboles, del fruto de todos los árboles pueden comer, pero del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque el día que de él comiere, de seguro morirán. Y cuando el hombre y cuando la mujer incurren en la desobediencia, no solamente consistió en haber ofendido a Dios. El pecado de la desobediencia es mucho más grave de lo que nosotros podemos pensar. No solamente era haber ofendido a Dios, consistió en haberse sometido a la potestad del reino de las tinieblas. Si usted mira en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, el Espíritu de Dios por boca del apóstol establece precisamente que sois siervos de aquel a quien obedecéis. Así que no solamente se trató de una desobediencia, de haber ofendido a Dios. Se trató, y esto fue lo más grave, se trató de que ese día perdieron la imagen y semejanza con la cual habían sido formados y adoptaron una imagen y semejanza diferente del reino de las tinieblas. Porque cuando el hombre, cuando la mujer se somete para obedecer, es hecho siervo de aquel a quien obedece. Así de que el hombre se había perdido, la mujer se había perdido. Los actos de la salvación consisten en acciones de Dios para rescatar al hombre, para rescatar a la mujer, para recuperar todo lo que se había perdido y devolverlos a la posición original con la cual ellos habían sido formados. Por eso hemos venido viendo por espacio de ya varias semanas acerca de los actos de Dios. El primer acto de Dios consiste en el Verbo se hizo carne. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El establecimiento de este acto es sumamente contundente porque precisamente Él vive entre nosotros con las mismas limitaciones para enseñarnos cuál es el camino de regreso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús lo estableció.
El segundo y tercer acto de la salvación se dan precisamente en la cruz. Cuando Jesús está colgando de una cruz, segundo acto, la condena de muerte que pesaba sobre del hombre, la condena de muerte es transferida al cuerpo de Jesús. Por eso la doctrina de Cristo se conoce también como la doctrina de la sustitución. El justo ocupa el lugar del injusto. El tercer acto consiste en que el hombre es declarado inocente. A las 3 de la tarde de aquel día, cuando Jesús fue crucificado, el Señor proclamó: consumado es. Y dice la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 28, dice que el velo se partió en dos aquel día, lo cual consiste en que el hombre fue declarado inocente. Cuando Jesús resucita, tenemos los otros actos, el cuarto y el quinto acto de la salvación. Cuarto acto de la salvación consiste en la justificación. El hombre es devuelto a la posición original y le es dada, aún a pesar de haber desobedecido, le es dada aún una posición más excelente. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, como el hijo es devuelto a la posición, a la posición que tenía anteriormente, y se le establece la potestad de volver a ser heredado, precisamente porque el padre aún estaba vivo. El quinto acto de la salvación consiste en la reconciliación. Cuando el hombre es reconciliado con Dios, ha sido justificado y ahora viene a ser reconciliado con Dios. La reconciliación consiste en el hombre ser atribuido, la mujer ser atribuida con la misma naturaleza de Jesús. Hay un texto aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 22, que nos ayuda a entender precisamente esto acerca de la reconciliación. En el versículo 22 dice: y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Leo el versículo 23 también: a los que remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres serán retenidos. Este acto precisamente es la reconciliación, donde Jesús entrega su naturaleza, entrega su constitución. Amados, ya somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya somos hijos de Dios. El hombre recibe la misma naturaleza de Cristo Jesús. El apóstol Pablo también escribe y dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos entonces hasta aquí 5 actos de la salvación. Muchos, me atrevo a decir, no se habían expuesto anteriormente a una enseñanza de esta naturaleza, en el sentido de que se han presentado actos aislados de la salvación. Pero quiero leerle un texto aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, donde nos habla precisamente acerca de estos procesos, que así los hemos llamado anteriormente o así los hemos identificado anteriormente, pero en la realidad son actos de Dios en beneficio de la reconciliación, de la redención, de la justificación, de la santificación del hombre y de la mujer. Leo el versículo 30, dice: mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, observe, sabiduría, justificación, santificación y redención. No hemos estado expuestos porque por lo general todos hemos asumido de que la salvación es algo global, algo único, que nos llega en el momento cuando hemos reconocido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador.
Pero las Sagradas Escrituras, y esto usted lo va a encontrar en varios textos del Nuevo Testamento, donde se nos habla de reconciliación, donde se nos habla de redención, donde se nos habla de justificación y de santificación. Son actos que en el momento en que fueron establecidos, se fueron desarrollando con el correr del tiempo. Y lo hemos estado viendo en las enseñanzas que hemos desarrollado hasta este momento. El sexto acto de la salvación consiste en la santificación. ¿En qué momento se dio la santificación? Lo vamos a ver ya en unos minutos, pero lo primero que quiero decir es que la santificación es un acto de Dios. Es un acto de Dios. Dios es quien santifica. El hombre, la mujer no se pueden santificar a sí mismos. En la conciencia cristiana de los tiempos contemporáneos que estamos viviendo, la gran mayoría, y digo la gran mayoría, tienen la idea de que es el hombre quien se santifica. Y esto está produciendo, voy a llamarlo así, cortocircuitos espirituales. Porque no podemos nosotros innovar el Evangelio. Ninguno de nosotros hemos sido llamados para innovar el Evangelio. El Evangelio ya está establecido y ha sido establecido por Dios a través de su Santo Espíritu, y nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice precisamente el apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios. Eso significa entonces que nosotros debemos de conocer los procesos. Porque si irrumpimos los procesos, no vamos a producir ni vamos a recibir los efectos que tienen los actos de Dios. Cuando el hombre asume, cuando la mujer asume que es el hombre y la mujer quienes se santifican, en realidad estamos estableciendo confusión por una parte, y por otra parte estamos usurpando la posición de Dios. Así es de que lo primero que es necesario que nosotros entendamos es: la santificación es un acto de Dios. Es Dios quien santifica. El hombre no se santifica. El hombre se aparta. La mujer se aparta. Sí, porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. En 1 de Corintios, en el capítulo 6, precisamente, dice en el versículo 18: huid la fornicación, cualquier otro pecado en el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo, también en el capítulo 6 a los Corintios, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El hombre se aparta, la mujer se aparta. El hombre se consagra, la mujer se consagra, pero consagrarse no quiere decir santificarse. Y esto es algo que nosotros debemos de saber establecer el orden correcto, repito, porque de lo contrario estamos estableciendo confusión y estamos, por lo tanto, asumiendo una posición que no nos corresponde a ninguno de nosotros. La santificación es un acto de la salvación. Y consiste en Dios da de su Santo Espíritu. Dios entrega su Santo Espíritu. Eso es precisamente la santificación. Dios entrega el Espíritu. Hace unos segundos leí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando Jesús les dice: recibid el Espíritu, tomad el Espíritu. El versículo 22 dice: como hubo dicho esto, sopló y le dijo: tomad el Espíritu Santo. No vayamos a confundir, ese no es el momento de la santificación. Y le voy a explicar por qué. Ese momento representó para los discípulos el aliento de vida que Jesús sopló sobre ellos para que fueran incorporados en una vida espiritual. Es un solo espíritu, pero es el aliento de vida, como en el libro de Génesis, cuando Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Ese momento del que se nos narra en el capítulo 20 de
el Evangelio de Juan representa precisamente eso mismo, el soplo de vida por el cual los discípulos, en este caso, no solamente los 11, sino que también los otros que estaban formando parte, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, están también contenidos aquí. Ellos están recibiendo el soplo de vida. No es todavía el proceso o el acto de la santificación. ¿Por qué razón no lo es? Mire lo que dice en el capítulo 7 de Juan, y esto nos va a ayudar a saber establecer el orden correspondiente. En el capítulo 7 de Juan, en el versículo 38 y versículo 39, y aquí se nos establece el orden. Vea lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su interior. Leo el versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Esta referencia del versículo 39, capítulo 7 de Juan, se está refiriendo precisamente a este acto de la santificación. El acto de la santificación consiste en Dios entregar el Espíritu, pero no como aliento de vida, sino como bautismo del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, ¿por qué decimos que es el bautismo del Espíritu Santo? Obsérvelo bien, porque el texto dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En principio, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, en la fiesta solemne de Shavuot, conocida por nosotros como Pentecostés. Y luego dice, en el mismo versículo, dice, porque Jesús no estaba aún glorificado. Aquí tenemos la llave del entendimiento. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Vaya por favor a Primera de Timoteo, y este texto nos lo explica en comparación con Juan capítulo 7, que lo acabamos de leer. Vea lo que dice el capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y observe, ha sido recibido en gloria. ¿Recuerda lo que decía el versículo 39? Porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Cuando ascendió a los cielos. Cuando subió a los cielos, al cabo de 40 días de haber estado todavía con sus discípulos. Así de que Juan capítulo 20, el versículo 22, nos está hablando a nosotros del momento de la reconciliación, cuando Jesús sopló el aliento de vida, el Espíritu sobre de ellos. Ellos, los que estaban allí, fueron reconciliados, fueron los primeros en ser reconciliados con el Señor, de recibir este acto que para los efectos era el acto número 5, la reconciliación. No era la venida aún del Espíritu Santo, porque claramente Juan capítulo 7 nos dice que el Espíritu Santo vino justamente después de que Jesús había sido glorificado. Y comparando con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos damos cuenta que la glorificación se dio justamente cuando Jesús asciende a los cielos. Así es de que tenemos claro entonces ahora. Lo importante que es necesario ahora destacar es esto precisamente. La santificación es un acto de Dios. No es un acto del hombre. El hombre, la mujer no se pueden santificar a sí mismo.
Hemos estado utilizando mal los términos. Está estableciendo unos como sinónimos de otros, y hoy lo primero que tenemos que hacer es saber establecer orden. La santificación le corresponde a Dios. El hombre no se santifica, la mujer no se santifica. El hombre se aparta, la mujer se aparta. El hombre se consagra, la mujer se consagra, pero repito, consagración y santificación no es lo mismo. Y aquí es donde ha estado en muchos el fallo de poder entender este acto de la santificación. Dios es quien santifica. El hombre se consagra, la mujer se consagra, el hombre se aparta, la mujer se aparta para el Señor, y a través de esos actos va perfeccionando, sí, eso sí, y lo vamos a ver, va perfeccionando la santificación. Bien, así de que quiero establecer otros textos adicionales en 1 Corintios, en el capítulo 6. En el capítulo 6 quiero leer el versículo 11. Capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está bien claro. Hemos sido lavados, justificados, santificados, y esto como un acto de Dios. No es un acto del hombre, no es el esfuerzo del hombre, no es la iniciativa del hombre. Esto es un acto precisamente de la gracia de Dios. ¿En qué consiste? Decíamos, ¿en qué consiste? Consiste en la llenura del Espíritu Santo, no como un soplo de vida, sino como el bautismo con el Espíritu Santo. De esto muy poco se habla actualmente. En muchos de los casos casi que ha quedado como rezagado o hasta cierto punto casi como archivado. Quiero ver otros textos. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Ha sido escogido y ha sido santificado por Dios por medio de su Santo Espíritu. Es bien importante que nosotros sepamos establecer orden, porque en el desorden operan demonios. Y cuando una doctrina no se sabe establecer adecuadamente, los demonios, espíritus de las tinieblas, operan y establecen confusión y eventualmente apostasía. Por eso estoy haciendo énfasis y dedicando tiempo a esto mismo, para que nos quede claro: la santificación le corresponde a Dios. Dios es quien santifica. El hombre, el esfuerzo humano no tiene nada que ver en el proceso de la santificación. Quiero ver otro texto, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Santificación le corresponde a Dios. Es el acto de Dios. En el proceso que el Señor nos ha permitido desarrollar en estas enseñanzas, nos estamos dando cuenta que corresponde al sexto acto de la salvación, la santificación. Es la venida del Espíritu Santo en bautismo. Vamos directamente al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles ahora,
para poder estudiar precisamente esto mismo. ¿Cuándo se desarrolló este acto de la santificación? Vea lo que dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Voy a leer versículo 4, versículo 5. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Tome nota, que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. El bautismo con el Espíritu Santo es precisamente la promesa de Dios entregada a Abraham. Hace unos segundos atrás hice referencia a un texto de Romanos. El apóstol, por el Espíritu de Dios, establece: y si hijos, herederos de Dios. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que heredamos? Y aquí se nos está presentando que la santificación es herencia de Dios. ¿Por qué? Porque la llaman la promesa. Quiero leer de nuevo, versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Esa promesa del Padre es precisamente el Espíritu Santo, porque en el versículo 5 Jesús lo está redefiniendo en función del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa? Bautismo con el Espíritu Santo. Pero ¿qué es la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? La herencia que Él ha entregado cuando le habló a Abraham y le dijo: en ti y en tu simiente, es decir, en Cristo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se concreta precisamente aquí y está siendo presentada directamente en palabras de Jesús. La promesa, no os vayáis, la promesa. La promesa no es un acto aislado. Es decir, me estoy refiriendo, no es un acto único y exclusivo para los 120 que se encontraban en el aposento alto. La promesa es para todos los que han sido reconciliados, los que han sido justificados, los que han sido reconciliados. Ahora, el sexto acto de la salvación es la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, la santificación, en otras palabras. Esto es lo que el Señor está estableciendo. Ahora, si ustedes van al capítulo 2, en el capítulo 2 encontramos versículo 1 hasta el versículo 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, que es precisamente la segunda gran fiesta solemne de los judíos, llamada en hebreo Shavuot, 50 días, justamente después de que se presentaba las primicias, ¿se recuerda? Ahora tenemos, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el momento de la santificación. Este es el momento del acto número 6, la santificación. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Este es el momento de la santificación. Ahora, quiero decir algo, y para quitar un error doctrinal que se ha establecido en muchas congregaciones y por supuesto entre muchos creyentes. Esto muchos lo identifican como algo adicional, no necesariamente obligatorio, sino que opcional. Muchos lo ven así. ¿Por qué? Porque para una gran mayoría, todos hemos recibido el Espíritu Santo, refiriéndonos a Juan capítulo 20. Y sí, efectivamente, fuimos dados,
recibido vida, fuimos revividos, fuimos resucitados espiritualmente porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero fuimos dados a la vida. Pero el proceso de la santificación no se dio allí. El proceso de la santificación, como lo estamos viendo, se da en este preciso momento. ¿Qué es lo que le estoy diciendo entonces? Lo que le estoy diciendo, y es algo bien importante, que muchas veces muchos no hemos querido asumir una responsabilidad, en el sentido de que, bueno, si ya tengo el soplo de vida, si ya tengo el aliento de vida, y eso es como algo opcional, como si lo quiero o no lo quiero, yo decido si sí o si no. No. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, el Señor les dice en el versículo 8, lo voy a leer: pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Muchos no han sido santificados, no se han sometido al proceso de la santificación. Y esto es grave y ¿qué digo? Esto va en deterioro de la vida de muchos hombres y de muchas mujeres. Ahora podríamos nosotros entender por qué mucha reincidencia en situaciones de pecado, en situaciones de caídas, y por qué lamentablemente tenemos que hablar de que Dios es un Dios de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, etcétera, de oportunidades, cuando las Sagradas Escrituras no lo presentan de esa manera. Las Sagradas Escrituras no lo presentan de esa forma. ¿Por qué entonces? Porque no nos hemos expuesto al proceso de la santificación. La santificación Dios la entrega. Y lo que estamos viendo por las Sagradas Escrituras es precisamente el momento cuando el hombre que ha sido reconciliado, la mujer que ha sido reconciliada, es bautizada con el Espíritu Santo. Muchos lo reducen a una pregunta y dicen, bueno, y si no lo tengo, soy salvo. Con lo que tengo hasta aquí, soy salvo. Tratando de establecer, bueno, en realidad eso viene a ser como algo opcional. Y yo tengo que decirle, hermano, no es algo opcional. La palabra del Señor nos está presentando que precisamente este es el proceso, este es el momento del sexto acto de la salvación, la santificación. Ahora, ¿en qué consiste la santificación? La santificación consiste en que le es quitada al hombre, le es quitada a la mujer la semilla del pecado. Lo voy a repetir nuevamente. ¿En qué consiste la santificación? La santificación, el acto de la santificación, consiste que le es retirada al hombre, retirada a la mujer, la semilla del pecado. Le es quitado. Quiero ir a Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, y leer en el capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Vea lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, verso 9. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero para deshacer las obras del diablo, no en el mundo, en la persona que se acercó a la cruz, en la persona que se acercó a la cruz del Calvario, en el hombre que se acercó a la cruz, en la mujer que se acercó a la cruz del Calvario.
No es quitarlo en todo el mundo, es precisamente quitarle la semilla de pecado que fue plantada el día que el hombre desobedeció a Dios. Voy a leerlo de nuevo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora vea el versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es el proceso de la santificación. La santificación consiste en que le es retirada la semilla de pecado que le fue implantada al hombre. La santificación consiste en que le es retirada la semilla de pecado que le fue implantada a la mujer. El hombre peca, habíamos establecido, el hombre peca no porque es pecador. El hombre peca porque tiene una naturaleza pecaminosa, porque su constitución genética y espiritual es pecaminosa, por eso peca, por eso es que su conducta, por eso es que su tendencia es precisamente el mal. Así que la santificación consiste precisamente en quitarle la semilla de pecado, en quitarle la semilla de pecado que le fue implantada el día cuando fue concebido. En pecado me concibió mi madre, establece el salmista David en el libro de los Salmos. Otro texto que quiero que leamos en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vea lo que dice en el capítulo 6, versículo 22. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos porque decía al principio, quiero repetirlo, el no saber establecer adecuadamente la doctrina como está establecida en la palabra, se produce confusión. Y al producirse confusión, eventualmente se termina en apostasía. Vea el versículo 22, dice, mas ahora, oiga bien, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Mas ahora librados del pecado, la semilla de pecado le es retirada. En eso consiste el acto de la salvación. El acto de la salvación consiste por el Espíritu de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre de la persona, sobre el hombre, sobre la mujer, ese momento le es quitada la semilla de pecado. Ese momento le es quitada la semilla de pecado que le fue implantada. Y Dios santificó al hombre. Dios santificó a la mujer. ¿En qué consiste la santificación? La santificación, Dios da su espíritu. Dios entrega su espíritu. Dios entrega su espíritu. Hay otros textos que quiero leer. 2 de Corintios, capítulo 7. Y esto es algo que al que hice referencia hace unos minutos atrás. Vean lo que dice el versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. La santificación la da Dios. ¿Qué es lo que le corresponde al hombre? ¿Qué es lo que le corresponde a la mujer? Apartarse. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios encontramos el avisado. Ve el mal y se aparta de él. Así que la santificación es un acto de Dios. Dios entrega su Santo Espíritu. Dios le da al hombre, le da a la mujer su Santo Espíritu para que vivan por Él, para que caminen por Él, para que sean fuertes en Él. Leímos en el versículo 8, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, mas recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es el acto de la santificación. Sabemos en qué momento vino entonces y en qué consiste ahora y qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Prepararnos para ser embestidos del poder del Espíritu Santo, de lo que muy poco se habla hoy en día. ¿Por qué? Porque en muchos ambientes cristianos se cree de que esto es algo como opcional, como que algo opcional. Y yo tengo que decirle, esto es precisamente el acto de la santificación. El acto sexto de la santificación viene precisamente cuando el Espíritu Santo es derramado sobre el hombre, sobre de la mujer. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Vea lo que dice en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, particularmente el 13, dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se da cuenta que no es el soplo de vida como muchos identifican Juan capítulo 20. En aquel momento fue el acto de la reconciliación. Y muchos identifican eso como bueno, allí recibimos el Espíritu Santo. No, fuimos reconciliados con el Padre, pero es necesario que pasemos o recibamos y nos expongamos el sexto acto de la salvación, que es la santificación. La santificación se obtiene solamente con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque allí mismo lo dice: en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hechos capítulo 1 lo identifica precisamente como el bautismo con el Espíritu Santo. Así que no es solamente un soplo de vida, sino que es el bautismo con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el acto de la santificación. ¿Entiende por qué muchas personas, hombres y mujeres de fe, están incurriendo en estilos antiguos de vida? ¿Por qué? ¿Por qué continuamente? Como si no hubiera habido ningún cambio. Y es porque no se han expuesto al acto de la santificación. Porque no están caminando en santificación. Ahora, repito, el acto de la santificación no es un esfuerzo humano. Porque muchos buscan el esfuerzo humano. Ahora sí, me voy a proponer. Hoy sí, esto es decisivo. No lo vas a lograr de esa manera. No lo vas a lograr, porque la santificación no es un esfuerzo humano. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, saber establecer el orden correspondiente. Hay otro texto que quiero que leamos. Vea lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3, dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El hombre se aparta. La santificación viene de parte de Dios, pero el hombre se aparta, la mujer se aparta, el hombre se consagra, el hombre se dedica a Dios, la mujer se aparta, se consagra, se dedica a Dios. Esto es lo que nos corresponde, esto es la parte de nuestra responsabilidad. Dios es quien
quien santifica. ¿En qué momento? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Siempre en 1 Tesalonicenses, ahora en el capítulo 4 donde estamos, pero en el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Con esto lo que estamos estableciendo es que no es algo opcional. No es algo opcional. Muchos se han conformado con la forma de vida que están llevando. Estoy bien de esta manera, no he sido bautizado porque de seguro que en la iglesia no promueven el bautismo con el Espíritu Santo, etcétera, por las razones que sean. Pero el problema es que muchos se han acostumbrado a ese estilo de vida. Muchos se han acomodado a esa forma de evangelio. Es una forma de evangelio sin poder. Es una forma de evangelio sin autoridad, porque la palabra del Señor lo dice claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que es un evangelio sin poder, sin autoridad, sin contundencia, pero muchos se han acomodado a eso. Y el versículo 7 nos dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, estableciendo que no es una opción, no es algo opcional, sino que es algo a lo cual todos debemos de aspirar. Hay un último texto que quiero que revisemos. Se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, quiero leer desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Y esto es una advertencia que el Espíritu de Dios nos está entregando. Cuando no nos movemos para buscar, para exponernos, vea lo que sucede. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con esto, hermanos, tenemos nosotros que entender algo bien importante para poder vivir la vida de fe en Cristo Jesús. Dios no es Dios de segunda, de tercera, de cuarta oportunidad. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Esa tolerancia por el pecado tiene que ser removida. Esa tolerancia por las caídas tiene que ser retirada, porque nos estamos exponiendo a algo de lo cual, hermanos, quienes han caído en grande situación de juicio. Y esto es algo que muchos no quieren ver. No es libertinaje a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a libertad, pero no podemos tomar la libertad como ocasión de libertinaje. ¿Y todo por qué? Porque no nos hemos acercado al sexto acto de la salvación, el cual consiste en la santificación. La santificación es un acto que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. No eres más santificado porque ayunes o porque hagas
sacrificios corporales, no eres más santificado por eso. Porque la santificación es un acto de la gracia de Dios, un acto de la misericordia de Dios. No podemos convertir la gracia en obras. Y esto nosotros tenemos que entenderlo adecuadamente porque, repito, como dije en 2 ocasiones al principio de esta enseñanza, no caminar conforme al orden doctrinal establece confusión. Y en la confusión operan demonios. Y el destino final es apostasía. Por lo tanto, es bien importante que nosotros entendamos. La santificación viene de parte de Dios y no es opcional. No es opcional para el hombre que ha sido reconciliado. No es opcional para la mujer que ha sido reconciliada. Si usted está viendo el quinto acto fue precisamente la reconciliación. Justamente después de la reconciliación viene la santificación. Y hay 2 actos adicionales. ¿Cuáles son los 2 actos adicionales? La salvación propiamente y la vida eterna. El 7º y 8º acto de la salvación. Si usted está viendo, la salvación entonces es un proceso que se va cumpliendo por medio de actos de parte de Dios. El hombre tiene que ir alcanzando estos actos para poder recibir la salvación y la vida eterna. Dejar inconcluso uno de los actos, precisamente por no querer pasar por ellos, estorba el camino o cambia el camino. Y el hombre y la mujer no pueden llegar a su propósito final, que es salvación y vida eterna. Así que en la enseñanza de esta noche es una enseñanza fuerte, porque Dios nos está llamando a santificación y ya vimos en qué consiste la santificación. La santificación viene por el bautismo con el Espíritu Santo. No hay otra opción, no hay un camino alterno. No podemos innovar nosotros el Evangelio, porque el Evangelio ya está dado y ha sido estipulado cómo el hombre, cómo la mujer tenemos que caminar para alcanzar, como dice el apóstol Pablo en Efesios, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto, la edad de la plenitud de Cristo Jesús. Así que nos exponemos, nos apartamos, nos separamos. ¿Para qué? Para que el Señor nos santifique por medio de su Santo Espíritu. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.